con un caso de éxito que seguro que les va a sorprender y les va a interesar. Cómo las nuevas posibilidades que abre la inteligencia artificial se pueden aprovechar para combatir el cambio climático. De esto nos va a hablar nuestro siguiente ponente, Juan Bernabé, que va a entrar en remoto. Creo que nos está viendo ya. Él es director para Irlanda y Reino Unido de IBM Research, que es la filial de IBM dedicada a investigación y desarrollo con el foco puesto en cosas como la inteligencia artificial, la computación cuántica, los semiconductores o la nube híbrida. Además, Juan es responsable de la estrategia de IBM Research para la investigación acelerada sobre el clima y la sostenibilidad. Él lidera un equipo de investigadores repartidos por 7 laboratorios en diferentes partes del mundo, dedicados a explorar cómo esta convergencia de la inteligencia artificial, la computación cuántica y la nube híbrida puede agilizar el descubrimiento de soluciones climáticas y de sostenibilidad. Os dejo con él. Cuando quieras. Muchísimas gracias. Voy a empezar primero dando las gracias por ser andaluz, ¿no? Porque toda mi formación en la Universidad de Granada me ha permitido desarrollar inteligencia artificial y otras tecnologías durante toda mi carrera en diferentes países. Y también voy a empezar también diciendo que me da mucha envidia no poder estar ahí. Tengo muchos amigos en la audiencia y me hubiera gustado estar ahí con gente tan competente como Raúl, María, gente que está poniendo a Andalucía como referente mundial en tecnología, ¿no? Hoy quiero hablar de un aspecto muy, muy importante de la inteligencia artificial, que es las posibilidades que tiene la inteligencia artificial. Y para eso os voy a contar lo que estamos haciendo con la NASA, ¿no? Voy a empezar a hablar de ello indicando un poco desde dónde venimos, ¿no? Porque ahora mismo todo el mundo habla de inteligencia artificial, todo el mundo ha conseguido, crear una poesía o resumir un texto usando herramientas como ChatGPT, como Llama 2, como nuestro Watson X, pero el campo de la inteligencia artificial ha cambiado mucho en los últimos años, ¿no? Empezamos programando reglas y creando sistemas de expertos, pero esas reglas, por supuesto, no aprendían mucho más de lo que nosotros le decíamos a los sistemas que tenían que aprender de los datos. Después, en los 80, desde los 80 hasta 2010, por ejemplo, entramos en la época de Big Data. Y en esa época de Big Data empezamos a usar aprendizaje automático o Machine Learning para determinados problemas, con determinados tipos de datos, empezamos a dar algunas soluciones. Por ejemplo, entender si un paciente va a reaccionar bien a un tratamiento o no, ¿no? El problema aquí era que la inteligencia de los datos estaba en el programador o en el data scientist. Después, a partir de 2010, entramos en la época del deep learning. Y el deep learning, en el deep learning, el algoritmo asumió la tarea de decidir qué datos eran importantes para un problema específico, ¿no? El deep learning fue posible por la disponibilidad de capacidad computacional, pero también por la emergencia de muchos datos en los que el humano decidía si este dato pertenece a una clase u otra, ¿no? Pero ¿qué pasó? ¿Por qué estamos ahora hablando de inteligencia artificial? ¿Por qué ha explotado? Porque en el 2017 una tecnología llamada Transformers, ¿no? Se fundó, se empezó a trabajar. IBM también pues, ha estado trabajando en esto desde entonces. Y los Transformers solucionan 3 problemas que tiene el Deep Learning, ¿no? El primero es que en Deep Learning siempre tenías que empezar desde el principio, a entrenar un modelo para resolver un problema. O sea, lo que entrenabas para resolver un problema no lo podías reusar para otro. O sea, no generalizaba. Lo segundo es que necesitabas siempre al humano para decirte qué datos tenía que aprender el algoritmo. O sea, necesitabas datos etiquetados, ¿no? Y el tercero era que, bueno, era muy, muy costoso entrenar cada modelo desde el principio. Entonces, surgió en el 2017 una tecnología llamada autosupervisión. Básicamente es quitar al humano del aprendizaje, ¿no? Que el algoritmo consiga descubrir en volúmenes de datos, consiga descubrir
es lo que estamos buscando, ¿no? O sea, que se autosupervise. Y esto lo que ha hecho posible es pues lo que hemos hablado, lo que hemos oído antes, que modelos empiezan a tener muchísimos parámetros, billones, incluso trillones, ¿no? Y ahí lo que podemos hacer con este tipo de modelos, bueno, se ha visto en el lenguaje, se ha visto en generación de código, generación de imágenes, y, y la verdad es que ha revolucionado todo, ¿no? Em, pero lo que es común a todos estos modelos es la capacidad de generalizar, ¿no? Vamos a un poco entrar en cómo se entrenan estos modelos. Básicamente se tienen billones de datos o billones de tokens sin etiquetar. Y entonces estos modelos lo que hacen es que aprenden a la relación entre los tokens. Por ejemplo, aquí en un ejemplo en inglés, training cats and, ¿cuál sería la palabra siguiente que completa el ejemplo? Y con este tipo de aprendizaje de completar huecos, se entrena un modelo fundacional. Ese modelo fundacional también se entrena no solo completando huecos, sino también enmascarando partes de la frase, ¿no? Lo que estoy comentando ahora de enmascarar y completar huecos, lo vamos a usar para entender lo que estamos haciendo con NASA. Pero al final lo que tenemos es un modelo fundacional, entrenado con muchos pesos, cuando queremos hacer una tarea en concreto. Entonces, se puede usar cualquier tipo de dataset muchísimo más pequeño que consigue utilizar todo el conocimiento capturado antes en el modelo fundacional para nuestro caso de uso. Dicho de otro modo, se tiene un modelo fundacional y se puede especializar en muchas tareas. Si lo comparamos con el Deep Learning antiguo, no tiene modelo fundacional y tienes que empezar desde el principio, ¿no? Esta es la manera de escalar, de llevar la inteligencia artificial a escala. Nosotros, motivados por esta idea, empezamos a aplicar lo mismo a imágenes. Se puede usar el mismo esquema. Se puede usar una arquitectura de transformers, ¿no? De manera visual, de tal manera que el algoritmo, el modelo fundacional, aprenda a completar los huecos o de manera también temporal. La evolución de una imagen, o sea, el vídeo. Y entonces, si lo veis aquí, en este ejemplo, lo que hacemos es, cogemos una imagen, por ejemplo, este cuadrado, y lo dividimos en partes iguales. Y entonces esas partes iguales nos sirven como tokens, ¿no? Como las partes de una frase. Y usamos una estrategia muy, muy similar. Eh, Aplicamos masking, una máscara aquí, para ocultar determinadas partes de la imagen, y la red se entrena, el modelo fundacional se entrena para aprender a completar. Y completamos, por ejemplo, aquí el flamenco, ¿no? Esto se hace de dos maneras. De manera temporal, o sea, cuando tenemos un píxel de la imagen o un bloque, intentamos completar cómo va a evolucionar eso en el tiempo, y de manera espacial. So, ¿cuáles son los vecinos? ¿Cómo completar los vecinos, ¿no? Y ahora os diré para qué sirve esto. Pero vamos a hablar antes de nada de la NASA. Nosotros, cuando empezamos a hablar de este tema con la NASA, estaba claro que ellos tenían datos de toda la Tierra durante muchísimos años, ¿no? Em, Especialmente un dataset que se llama el Landsat Sentinel armonizado, reúne observaciones terrestres. Para que os hagáis una idea, cada 27.000, los satélites, el Landsat o el Sentinel-1 el Sentinel-2, viajan a 27.000 kilómetros por hora y tardan 100 minutos en dar una vuelta, en hacer una órbita. Entonces, la unificación de la tecnología europea, el Copernicus, que son todos los Sentinel, y la tecnología y la familia de Landsat, permite tener datos con muchísima más frecuencia. O sea, cada 2 o 3 días tenemos una foto de toda la Tierra, ¿no? Ahora mismo tenemos 250 petabytes de data, pero en el 2030 anticipamos tener ya 600. Hay que decir que no hemos empezado ahora a trabajar con la NASA. Siempre cuando oigo la anécdota de que la gente duda de que si el aterrizaje lunar fue en un estudio o fue real, solo hay que mirar un poco la historia de IBM
con 4.000 ingenieros ayudando a calcular trayectorias con máquinas específicas para poner el hombre en la Luna. Y desde los 60 hemos estado ayudando con nuestra tecnología en todas las misiones de Apolo, en todo el programa espacial. Tenemos una relación muy, muy intensa y con mucha historia con la NASA. Lo que hemos hecho ahora es, con todas esas observaciones terrestres, hemos creado un modelo fundacional, geoespacial. Y, por supuesto, uno de nuestros credos en IBM es la tecnología abierta, igual que la NASA. Ellos defienden el open science, la ciencia abierta, nosotros defendemos el open source, el software abierto y la tecnología abierta. Así que este modelo no solo está disponible para nosotros, sino que lo hemos publicado en Hugging Face. O sea, está disponible para todo el mundo que quiera usarlo, ¿no? Y con este modelo lo que intentamos hacer es entrenar tareas específicas para entender cómo estas observaciones nos pueden ayudar en el cambio climático. ¿Por qué hacemos esto? ¿Qué ventajas tiene esto? Pues lo primero es muchísimo más rápido, ¿no? Lo segundo, no necesitas tener un ejército de especialistas en análisis geoespacial. Tampoco necesitas un gran clúster y tecnologías de supercomputación para aplicar estos casos de uso. No necesitas tantos datos etiquetados. Y hasta ahora, en las tareas que hemos podido ver, y os voy a presentar 3 ejemplos, se ve que incrementamos la precisión. Hay un 15%, depende del caso de uso, ¿no? Pero que se ve incluso un incremento en la precisión. Básicamente lo que hemos hecho es democratizar el acceso a la tecnología que nos permite entender la Tierra y entender cómo esa información nos puede ayudar en nuestro empeño en combatir el cambio climático o adaptarnos al cambio climático. Os voy a poner un ejemplo, el primero de lo que estamos haciendo con el gobierno de Kenia, ¿no? Nos vamos ahora a Kenia. Cuando hablamos de cambio climático, se habla de emisiones de dióxido de carbono, ¿no? Y es muy importante entender que uno de los mecanismos más eficaces en términos de coste y en términos de eficacia para capturar emisiones de carbono es la masa forestal. Entonces es muy importante cuantificar y monitorizar cómo la masa forestal cambia en el tiempo. Como os he prometido, nos vamos a Kenia ahora y con nuestra tecnología podemos identificar el uso del terreno que tiene cada metro cuadrado, ¿no? Y como es un modelo geotemporal también, podemos monitorizar cómo cambia el uso del terreno. En otras palabras, podemos ver dónde había un bosque, dónde no había bosque, las medidas de deforestación o aforestación, cómo han contribuido, e incluso se puede ver el impacto de medidas geopolíticas. Por ejemplo, se define un contorno y en ese contorno se aplican políticas determinadas ambientales, y se aísla otro contorno por lo que sea y se ve el cambio en aforestación, ¿no? O reforestación. También se ve donde hemos perdido masa forestal en rojo. Con nuestro modelo no solo ponemos de manifiesto ese cambio, sino que también podemos cuantificar lo que se llama biomasa. Biomasa es, pues, si queréis, un proxy para entender la cantidad de dióxido de carbono que se puede capturar con la masa forestal que tenemos, ¿no? El gobierno de Kenia quiere plantar hasta el 2032 15 billones de árboles, ¿no? O sea, quiere doblar su masa forestal. Y eso significa que cubrirán de bosque el 30% de su territorio y que conseguirán al año capturar 2 gigatoneladas de carbono, ¿no? De dióxido de carbono. Es un país muy ambicioso, ellos son muy conscientes de sus recursos naturales y es algo que se puede aplicar a nivel mundial porque el modelo fundacional se ha entrenado con datos a nivel planeta. Por supuesto, este tipo de insights, este tipo de analítica, tiene muchísimas implicaciones y muchísimos otros casos de uso.
Se puede ayudar a gobiernos a entender cómo, por ejemplo, cómo las ciudades se están expandiendo, a entender cómo monitorizar sitios de mining o de minas, a identificar pasos falsos en la reforestación, como por ejemplo la inclusión de especies invasivas, y también para identificar, por ejemplo, en el Amazonas, para prevenir el uso del terreno ilegal, la tala de árboles o identificar riesgos. Vamos a cambiar de tercio ahora. Segundo ejemplo, entrenado con el mismo modelo fundacional. Un ejemplo que para los andaluces y para todo el mundo, pero para los andaluces es muy duro y es una realidad que vivimos todos los veranos, ¿no? Los fuegos. El mismo modelo se puede especializar para identificar el impacto de un incendio. Estos son os voy a llevar ahora a Grecia. Y en Grecia, que hubo unos incendios bastante catastróficos el verano pasado, se ve si merece la pena reforestar de una particular manera u otra, ¿no? Vale. Este modelo también permite identificar el riesgo de la población, el riesgo para el cultivo, el riesgo para los habitantes, las ciudades y todo eso, ¿no? ¿Cuál es el contrario del incendio? La inundación, ¿no? También, y desgraciadamente, el cambio climático es cada vez más presente. Y inundaciones suponen también un riesgo para la población. Yo recuerdo estando viviendo en Alemania cómo muchas personas murieron en una inundación en Westfalia hace 2 años, creo que fue, ¿no? Entonces, nuestro modelo permite también identificar qué áreas pueden estar impactadas por una inundación potencial, prevenir esto, pero también nos permite identificar el impacto y nos permite también detectar sitios donde la sequía está haciendo estragos, ¿no? Va en las dos direcciones. Para resumir, un modelo fundacional entrenado con observaciones terrestres nos permite realizar diferentes tareas. Tareas de segmentación, entender cómo ha cambiado la superficie. Por ejemplo, incendios o, por ejemplo, inundaciones. Tareas de clasificación. ¿Qué tipo de especies, qué tipo de árboles tenemos ahí? O tareas de regresión. Es calcular cuánta biomasa tenemos. Calcular cuál es, y esto es otro ejemplo que tenemos en Sudáfrica o también en la República, no, en Arabia Saudí. Cómo cambia el espacio térmico o cómo cambia la superficie térmica en ciudades debido al sobrecalentamiento, ¿no? Lo bueno es que, como he dicho al principio, nosotros creemos en Open Science, en Open Source. Todos estos modelos están disponibles para cualquiera que quiera empezar a desarrollar sus casos de uso. Con nuestro partner Hugging Face están disponibles, incluso con ejemplos. Yo de verdad animo a que todo el mundo que quiera se atreva, que intente ejecutar estos modelos. Con NASA no hemos parado. Con NASA tenemos planes de este tipo de modelos que hemos entregado con datos de observación terrestre, ampliarlos con muchos otros datos que están a la orden, están disponibles. Por ejemplo, un modelo fundacional para aprender a predecir el tiempo, el cambio climático, extremos en el tiempo. Y esto va a ser no solo fundamental para convertir el cambio climático, sino para adaptarnos a lo que está pasando. Porque necesitamos una estrategia doble de adaptación y de mitigación, ¿vale? Vale. Lo que estamos haciendo, este esfuerzo, tiene 3 características. Es abierto, es global y todo el mundo está invitado a participar, ¿no? No solo es IBM y NASA, tenemos otros partners, otros nombres que parecerían competidores, pero la verdad
no merece la pena empezar a debatir quién hace qué cuando el problema está en la mesa. Yo quiero, para terminar, y espero que este ejemplo os haya convencido de que los modelos fundacionales no solo es texto, no solo es generar una poesía, sino que de verdad se pueden emplear para, para cosas tan importantes como el modelo, como el cambio climático. Pero quería dejaros con tres mensajes, ¿no? Uno es, tecnología abierta es imprescindible, porque si no, de verdad, no hay espacio para la innovación. Su tecnología abierta. Lo segundo, también que es muy importante, eh, nosotros creemos firmemente que todo el mundo, todas las empresas, todos los organismos, tienen un papel que jugar más allá de solo consumir modelos, ¿no? Nosotros de verdad envisionamos que toda empresa debería tener su modelo fundacional. A lo mejor no tiene 3 billones de parámetros, 3 trillones de parámetros, pero necesita de verdad diferenciarse con la capacidad de entrenar con sus propios datos, ¿no? Y lo tercero es una cosa que es muy importante para mí, y este es un mensaje local. En Andalucía tenemos todo lo que necesitamos para posicionar este tipo de tecnología a nivel mundial. Tenemos los casos de uso, tenemos el talento. No he hablado de tecnología cuántica, pero la tecnología cuántica va a confluir con la inteligencia artificial y va a posibilitar que atajemos problemas que eran imposibles o impensables, de los que ni siquiera hablamos porque no hemos soñado que se puedan resolver. Y esa tecnología cuántica es una realidad. Es una realidad hoy y tenemos cada vez más pruebas y va a llegar. La confluencia de cuántica e inteligencia artificial es mi sueño personal para Andalucía y espero que juntos podamos realizarlo. Muchas gracias.